Hola, bueno, ¿cómo están? Esta es la clase prometida sobre análisis sintáctico, donde vamos a hacer un repaso de algunas ideas y conceptos que ustedes ya tienen, y también seguramente vamos a agregar algunas cosas nuevas que no vieron o que quizás olvidaron, así que no importa. Vamos a empezar de cero, paso por paso. ¿Está bien? Una vez que terminemos esta clase, ustedes van a poder usar este material porque voy a subir las diapositivas que estemos usando durante la clase. Lo que sí les pido es que tengan a mano en este momento la carpeta. ¿Está bien? Porque los ejemplos que se dan en esta clase y las formas de identificar las funciones de los diferentes constituyentes de las diferentes estructuras tienen que anotarlas con su propia mano, de su propio puño y letra, porque es una forma también de comprenderlas, de recordarlas. Así que tengan la carpeta a mano y empezamos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Bien, espero que se vea, porque la última vez, este es el segundo intento de grabación que tenemos de esta clase. Ok, análisis sintáctico, pasito a pasito. Primera oración con la que nos encontramos, una oración muy simple. Yo hago todas las tareas. Como ustedes saben, hay unos pasos que tenemos que seguir. Siempre vamos a empezar, en este caso, por reconocer el verbo. ¿Sí? El verbo, que puede ser una acción, un proceso o un estado en el que se encuentra un sujeto, pero el verbo lo importante es que tiene que estar conjugado, es decir, no tiene que terminar en infinitivo, como conocemos ar, er, ir, ¿no? Tiene que estar conjugado en una persona y en un número. En este caso el verbo es hago, ¿ok? El verbo hacer. Una vez que tenemos el verbo, nos preguntamos quién realiza ese proceso o esa acción. ¿Está bien? La pregunta es quién hace en esta oración. La respuesta llega rápidamente, yo. Entonces vamos a identificar esa estructura como el sujeto. ¿Está bien? El sujeto, para estar seguros que lo estamos marcando bien, tiene que coincidir el número con el verbo. ¿Qué quiero decir? Si el sujeto está en singular, el verbo tiene que estar en singular. Si eso coincide, es buen indicio. ¿Cuál es la prueba que hacemos? Bueno, cambiemos imaginariamente el número del sujeto. En vez de poner nosotros, yo pongamos nosotros. Si fuera nosotros, el verbo no puede quedar como está. Nosotros hago todas las tareas. Tiene que cambiar también. Nosotros hacemos. Esa necesidad de cambiar indica que hay una concordancia en número entre el sujeto y el verbo. Entonces está bien identificado. El resto será predicado, es un predicado verbal simple porque tiene un solo verbo. Si tuviera más de un verbo sería compuesto. El sujeto tiene un núcleo, ¿sí? Ese núcleo generalmente es un núcleo sustantivo. En este caso la única palabra que hay es yo. El núcleo es la palabra más importante, es la palabra central del sujeto, es aquello de lo cual hablamos cuando hablamos de quién realiza esa acción. Y después hay otra estructura y todas las tareas, ¿no? Si acá tenemos la acción, ¿sí? Del otro lado, en el sujeto tenemos quién la realiza, ¿ok? Todas las tareas, ¿qué vendría a ser? Bueno, todas las tareas vendría a ser el resultado de esa acción, o mejor dicho, aquello que es afectado por esa acción, ¿no? Es aquello que es hecho, ¿no? Lo hecho por el sujeto. Nos interrogamos al verbo y preguntamos qué es lo que se hace, la respuesta que nos da la oración es todas las tareas. Esa estructura, ¿sí? Que es afectada y que es resultado de la acción, es lo que vamos a llamar, perdón, marcamos el sujeto expreso simple, expreso porque está escrito y simple porque tiene un solo núcleo. Como les decía, esa estructura que es afectada por la acción es la que vamos a llamar objeto directo. El objeto directo, ¿sí? Entonces es afectada por la acción del verbo. Responde a la pregunta, es la respuesta que nos da la oración si interrogamos al verbo acerca de qué acción se realiza, qué es lo que hago, todas las tareas. En este caso, esa es la respuesta que nos da la oración. ¿Cuál es la técnica para identificar, para corroborar si estamos marcando bien nuestro objeto directo? Reemplazarlo también.
En este caso lo podemos reemplazar por 4 tipos de pronombres. En realidad son 2 en diferentes género y número. Tenemos lo, la, los y las. Quiero decir que si podemos reemplazar esta estructura por alguno de esos, y la oración sigue teniendo sentido, sigue refiriendo a esa estructura, es porque evidentemente es el objeto directo. Hay que ver el género y el número de nuestra constituyente, de nuestra estructura sintáctica. Todas las tareas es femenino, las tareas, y plural, las tareas, ¿no? No la tarea. Entonces lo vamos a reemplazar por las, y lo vamos a colocar antes del verbo, siempre. Yo las hago, nos referimos a las tareas. Yo hago todas las tareas, yo las hago. El reemplazo fue positivo, entonces evidentemente esa estructura que responde a la pregunta qué, si se lo hacemos al verbo y al mismo tiempo se puede reemplazar por una de estas palabras, es sin duda el objeto directo. Acá está toda la información, ¿no? Sujeto, quien realiza el proceso del verbo núcleo y coincide en número con él, como dijimos, puede ser expreso, o si se encuentra mencionado en la oración, eso se llama expreso, y en este caso teníamos un sujeto simple, porque había un solo núcleo. El núcleo es la palabra principal, como ya lo dijimos, que podría reemplazar a todo el sujeto, suele ser un sustantivo. Y después está el predicado. Todo lo que queda fuera del sujeto es el predicado. Puede ser verbal, o si tiene un verbo núcleo, ¿no? Simple, si es solamente uno. Más de uno sería un predicado verbal compuesto. El verbo núcleo, como bien dice, puede ser una acción, un proceso o un estado. Lo importante es que esté conjugado, ¿sí? En una persona y número, que no sea un infinitivo terminado en ar, er, ir. Tiene que estar conjugado, ¿no? Yo juego, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos juegan, demás. Conjugación del verbo. Ese es un verbo. Y después el objeto directo, que suele ser aquello que es afectado por el proceso del verbo núcleo, lo que dijimos, aquello que es hecho, en el caso de la oración que vimos, y que puede ser reemplazado por alguna de estas palabras, lo, la, los, las, antes del verbo siempre, ¿verdad? Esa es la prueba del objeto directo. Y acá dice que también puede tener una preposición como no. Puede empezar con una preposición. Atención a las preposiciones. Si no se las acuerdan, ¿no?, de memoria, ténganlas a mano siempre. Ténganlas anotadas, pegadas a un costadito de la carpeta o en la parte de adentro de la tapa de la carpeta, cosas que siempre puedan consultarlas cuando están practicando análisis sintáctico. ¿Sí? Vamos con otra oración, incorporando cosas nuevas. La profesora de lengua manda tareas divertidas a todos los estudiantes. Supongamos que esto es una oración. Vamos con los pasos que ya sabemos. Primero, el verbo. Ok, ¿cuál es el verbo? Manda, del verbo mandar, ¿no? Perfecto. Luego, tenemos que identificar el sujeto. ¿Quién realiza esta acción? La profesora de lengua, ¿verdad? Ok. El resto será predicado, como ya dijimos. Primero, sujeto, identificamos verbo, después sujeto, el resto es predicado. ¿Bien? Vamos a corroborar si marcamos bien el sujeto, viendo si coincide el número con el verbo. Cambiemos el número del sujeto. En vez de la profesora de lengua, pongamos las profesoras de lengua. ¿Tiene que cambiar el verbo también? Sí, porque debería decir en ese caso, las profesoras de lengua mandan tareas divertidas. Como vemos, hay concordancia en número. Es el sujeto sin duda. ¿Qué tipo de sujeto es? Tiene un núcleo. Eso ya lo sabemos. Es la palabra central, ¿no?, la palabra más importante del sujeto. Tiene un núcleo principal, solamente un núcleo principal, porque estamos hablando de la profesora, ese es el núcleo sustantivo. Entonces es un sujeto expreso simple, ¿no? Expreso porque está escrito, está acá en la oración presente, gramaticalizado, y simple porque tiene un solo núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Así como el predicado verbal simple, porque hay un solo verbo en el predicado. Ahora vamos con las otras partes. ¿Hay un objeto directo? Preguntémosle al verbo. ¿Qué es lo que manda la profesora de lengua? Que nos responde la oración. Tareas divertidas.
Perfecto. Entonces, creemos que este sería el objeto directo. Hagamos la prueba. Saquémoslo y vemos si podemos reemplazarlo por lo, la, las o los, colocándolo antes del verbo. La profesora de lengua, tareas divertidas sería en femenino plural, ¿no? Las. La profesora de lengua las manda a todos los estudiantes. Estamos hablando de las tareas divertidas. Se puede hacer el reemplazo. Es el objeto directo entonces, sin duda. Y después hay otra constituyente, otra estructura ahí, que habla de otra persona, ¿no? Tenemos la acción, tenemos quien realiza la acción, núcleo del sujeto, y tenemos aquello que es afectado por la acción, ¿no? O resultado de la acción, es decir, el objeto directo. Pero también acá hay otra persona que se beneficia en el sentido de que es aquella persona para quien se realiza la acción o hacia quien está destinada nuestra acción, ¿no? Si la profesora de lengua manda tareas divertidas, y se las manda a alguien. Hay alguien que es beneficiario de esa acción indirectamente, ¿no? No es el objeto directo, sino ese que es el objeto indirecto, como ven acá abajo. Objeto indirecto es el beneficiario de esa acción indirectamente. ¿Cuál es la prueba para saber si lo marcamos bien? Primero deberíamos preguntar al verbo, ¿no? ¿Hacia quién está dirigida la acción? ¿Para quién se realiza esta acción? Mandar, ¿no? ¿Hacia quién va dirigida la acción de mandar tareas divertidas? Y la respuesta es el objeto indirecto, en este caso, a los estudiantes. La prueba, para saber si está bien marcado, también es un reemplazo. Lo podemos reemplazar, en caso de objeto indirecto, por le o les. ¿Sí? Si es singular, le; si es plural, les. Y lo colocamos antes del verbo. En este caso es plural, a todos los estudiantes, entonces reemplazamos por les. Quedaría la profesora de lengua les manda tareas divertidas. ¿Ven? Lo reemplazamos, lo sacamos mentalmente. Verán que arriba subieron dos categorías más ahí que se me pasaron, que son los modificadores del núcleo sustantivo que hay en el sujeto, ¿no? Estos modificadores, ustedes recordarán, directos o indirectos, son los que modifican el núcleo sustantivo. Son modificadores directos en caso de artículos, objetivos, ¿no? O pronombres posesivos también, porque no necesitan de ninguna preposición para conectarse y modificar al núcleo, están directamente al lado. ¿Está bien? Además hay una concordancia, si se quiere, en género y número entre estos modificadores, o en número por lo menos, ¿no? En género o en número, con el núcleo sustantivo. Ven que es la profesora, no los profesora, ni las profesora, ni el profesora. La concordancia en este caso es de género y número, como verán, el modificador directo. Artículos, adjetivos, pronombres posesivos, o pronombres demostrativos también, que después vamos a ver cuáles son. Y después está el otro modificador, que es el indirecto. Es el modificador que no se une directamente al núcleo, sino que siempre está mediado por una preposición. De lengua nos está dando información del núcleo, ¿no? Nos dice que la profesora es de lengua. Bien, sin duda es un modificador, pero es indirecto porque usa una preposición, como verán adelante, está ese de, que es una preposición para conectarse con el núcleo sustantivo del sujeto. Y no tiene concordancia, ¿no? No tiene concordancia en número ni en género. Podemos decir las profesoras de lengua, no de lenguas. Así como podemos decir la profesora de lenguas antiguas. Ven que no hay una concordancia directa, lo podemos cambiar. Eso es lo que nos permite la preposición. Perfecto. Este ejemplo entonces ya está concluido. Tenemos modificadores del sujeto, modificador directo, modificador indirecto, objeto directo que ya vimos, el objeto indirecto, que es aquel para quién o hacia quién está destinada la acción que se realiza. ¿Está bien? Esta es la síntesis. Lo nuevo son los modificadores, acá abajo están, lo ven en violeta y en naranja, en la parte del sujeto. Pueden ser un artículo, un adjetivo, un pronombre posesivo o demostrativo.
no tienen preposición. Y los indirectos siempre tienen preposición y un término, que generalmente es un sustantivo, una construcción sustantiva que viene después de la preposición. Y el objeto indirecto es aquello que es afectado en segundo lugar, indirectamente por la acción del verbo, como dice acá, pero a diferencia de lo de, se lo puede reemplazar por le o les antes del verbo. Lo podemos colocar antes del verbo. Y el objeto indirecto sí tiene preposición. ¿Está bien? Acá están los artículos, los pronombres posesivos y los pronombres demostrativos, para identificar los modificadores directos, serían, en realidad. Bien. Otra oración, ¿no? Ella juega con el celular todas las noches y no duerme. Vamos a identificar verbo. Juega, verbo conjugado, verbo jugar. ¿Es el único verbo? No, en este caso hay otro. Exacto, duerme. Bien, perfecto. Busquemos el sujeto que realiza esta acción. ¿Quién es? Ella. ¿De acuerdo? Todo lo demás es predicado, como ya sabemos. Ese sujeto tiene un solo núcleo, que es el pronombre, entonces va a ser un sujeto expreso simple. ¿Ok? Y acá tenemos otras estructuras que quizás las recuerden. Circunstancial de instrumento. ¿Por qué es un instrumento con el celular? Bueno, porque nos da información del verbo. ¿Ok? Y cuando encontramos la estructura tenemos que preguntarnos, ¿esta estructura es una respuesta a qué tipo de información? ¿A qué pregunta que nos suscita el verbo? Bueno, si le preguntamos al verbo ¿con qué juega?, nos va a responder la oración con el celular. Ese ¿con qué? Es la pregunta que nos marca el circunstancial de instrumento. Lo mismo con la estructura todas las noches, que es un circunstancial de tiempo. Que le preguntamos al verbo para que nos responda esto. ¿Cuándo juega? Con el celular ella, ¿no? ¿Cuándo juega? Todas las noches es la respuesta. Como verán, es una respuesta a la pregunta ¿cuándo?, que es una pregunta acerca del tiempo, del momento en que se realiza la acción. Y después hay un no. Ese no que está ahí es un circunstancial de negación. Los circunstanciales de negación están marcados por palabras que precisamente le dan al verbo un valor totalmente contrario al que tiene, ¿no? Es la no realización de esa acción. Este circunstancial de negación está modificando a un verbo, no a los dos. ¿A qué verbo? A duerme. No es que ella no juega con el celular, ella no duerme. ¿Está bien? Entonces es un circunstancial de negación de ese verbo. Circunstanciales de negación, la palabra no, jamás y nunca. ¿Sí? Esos tres son los circunstanciales de negación. Y hay una larga lista de circunstanciales, como verán acá. ¿Cuáles son los circunstanciales? De lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de compañía, de fin. De fin me refiero al sentido de finalidad. ¿Para qué se realiza una acción? El propósito. De causa, ¿por qué? ¿No? El motivo por el cual se realizó. De negación, el que vimos recién. No, nunca, jamás, etc. Como verán, cada circunstancial, ¿sí?, es la respuesta a una posible pregunta que suscita esa estructura en el verbo. Piénsenlo así siempre. Y piensen que, como vimos, el predicado, cuando tiene más de un núcleo verbal, es un predicado verbal compuesto. Otra oración. Ya terminé todos los trabajos. Perfecto, oración exclamativa. Acá vamos a buscar el verbo. El verbo es terminé, sin dudas, ¿no? ¿Quién realiza esta acción? ¿Quién terminó todos los trabajos? Y no está en la oración presente, no está gramaticalizado. Pero podemos suponer que se trata de un yo, ¿no? Por la conjugación del verbo, por la desinencia. Cuando digo desinencia me refiero a la terminación del verbo que marca su conjugación. Ese terminé nos indica que hay un nosotros tácito, sujeto tácito. Tácito porque no está escrito en la oración, pero podemos suponerlo gracias al verbo. Ojo, no es que no haya sujeto, sino que el sujeto no está gramaticalizado. Pero esa acción tiene alguien que la realizó sin duda.
Entonces, ¿cómo lo marcamos? Sujeto tácito al margen y todo será predicado. ¿Mm? Y vamos por las partes. Todos los trabajos, esa estructura, ¿no? Es respuesta a qué pregunta si le hacemos al verbo. ¿Qué terminé? ¿Qué es lo que terminé? Todos los trabajos. ¿Responde a qué? A la pregunta ¿qué? Bueno, puede ser un objeto directo. ¿Lo puedo reemplazar por alguno de los pronombres que vimos? Lo, la, los o las, y lo colocamos antes del verbo. Ya los terminé. Ahí está, sigo refiriéndome a todos los trabajos. Ya los terminé. Entonces, la prueba fue un éxito. Es un objeto directo, sin duda. Y ya, estando información sobre el verbo, ¿a qué pregunta estaría respondiendo ese ya, si se lo hacemos al verbo? ¿Cuándo terminé? Ya, ahora, circunstancial de tiempo. ¿Se ve? Perfecto. Sujeto tácito, entonces, que es la nueva información que agregamos. El sujeto tácito es cuando no está escrito, pero lo puedo reponer con la desinencia del verbo, como bien dice acá. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Vamos por pasos. Verbo, cocinaron. Perfecto. ¿Quiénes realizaron esta acción? Es un verbo que parece que está en plural. Perfecto. Teo y Jimena, mis primos, son los que cocinaron. Es un sujeto. Bien. Todo lo demás será predicado. Vamos a ver. Teo es núcleo. Jimena también es núcleo. Porque estamos hablando de los dos. Los dos son los que realizan la acción. Entonces los dos son núcleos. Tienen la misma importancia, ¿no? Dentro del sujeto. Y después hay un sujeto expreso compuesto, ¿no? Dos núcleos compuestos. Y después hay una estructura que está ahí, galletitas con avena y banana, que es el objeto directo. Le preguntamos al verbo, ¿qué cocinaron? Y nos responde la oración, galletitas con avena y banana. Ahí está la pregunta ¿qué? Reemplacemos por las palabras que ya sabemos. Teo sería acá, antes del verbo. Galletitas con avena y banana son plural y femenino, ¿no? Entonces vamos a poner, acá las cocinaron Teo y Jimena, mis primos, haciendo referencia a la galletita. ¿Ven que reemplazamos toda esta estructura con el las que ponemos adelante del verbo? Ese reemplazo nos indica que evidentemente es un objeto directo. Acá es un circunstancial de lugar, porque nos da información de la acción. ¿Dónde se realiza la acción? ¿Dónde es la pregunta que se nos aparece? ¿No? Si le preguntamos al verbo, y la respuesta es acá. Esa información nos está dando acá, el lugar. Bien, nos quedó una estructura ahí, mis primos. Fíjense, mis primos tienen el mismo valor que los núcleos, que Teo y Jimena. ¿Por qué? Porque Teo y Jimena son mis primos, y mis primos son Teo y Jimena. Entonces, sin duda mis primos está dando información sobre Teo y Jimena, me está diciendo algo de ellos, que son mis primos. Es un modificador de Teo y Jimena. Y al mismo tiempo es un modificador que tiene el mismo valor, cosa que no pasaba con los anteriores, ni con los artículos, ni con los adjetivos, ni con los modificadores indirectos. No pasaba. Acá es donde pasa. Este tipo de modificador, de hecho, lo podemos intercambiar de lugar. Podemos decir mis primos, Teo y Jimena, o Teo y Jimena, mis primos. El intercambio es posible. Hasta podemos sacar uno y dejar el otro. Sacamos mis primos y queda Teo y Jimena. Sacamos Teo y Jimena y quedan mis primos. Y la oración seguiría teniendo exactamente el mismo referente. Nos estaríamos refiriendo a lo mismo. Eh, este valor, ¿no? En común, igual, idéntico, solamente lo tiene una estructura modificador de los núcleos del sujeto que se llama aposición. Y además se suele dar entre comas, ¿no? Entre signos de puntuación en realidad, en este caso entre un punto final sería. Pero está como encajonadita la posición. Ojo, la prueba para saber si esa posición no es si está entre comas nada más, porque muchas estructuras pueden estar entre comas. Ese es un detalle. La prueba es si yo puedo intercambiarlo con el núcleo del sujeto y sigo refiriendo lo mismo, sigue teniendo el mismo valor. Y si puedo quitarlo, o quitar el núcleo, digamos, y dejar la posición y seguir refiriendo a lo mismo.
Si eso pasa, es porque tiene el mismo valor y es una posición, esa estructura. ¿Está bien? Esa es la prueba. Como bien dice acá, la posición suele ser un sustantivo o construcción sustantiva que se refiere a lo mismo que el núcleo del sujeto, e incluso podría reemplazarlo. Muchas veces está entre comas. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Las semanas en cuarentena son muy largas. Ese es nuestro ejemplo. Vamos a agregar cosas nuevas. ¿Cuál es el verbo? El verbo es son, del verbo ser, ¿verdad? Bien. ¿Quién es el sujeto que realiza o sufre? En este caso es un estado, no es un verbo que indica un estado, una condición. Bueno, ¿quién sufre esta condición de ser muy larga? Bueno, las semanas en cuarentena, sujeto. El resto será predicado. Ante la duda, nos fijamos. Son es plural. Las semanas en cuarentena es plural. Coinciden. Correcto. Vamos a analizar entonces el resto. Hay un núcleo, la palabra central es semanas, entonces es un sujeto expreso simple. Además, sabemos que hay un modificador directo porque es un artículo que está modificando el núcleo de semanas, y después hay otra estructura ahí, que tiene una preposición adelante, en, ¿cómo se llama? Modificador indirecto, las estructuras que tienen una preposición y modifican el núcleo sustantivo. ¿Y qué es este muy largas? Bueno, fíjense esta característica. Coincide, concuerda, en género y en número con qué. Hay una concordancia en género y en número con qué. Con el núcleo del sujeto. ¿Está bien? Semanas. Si yo cambio el núcleo del sujeto, tengo que cambiar esta estructura del predicado también. Imagínense que yo pongo la semana, singular. La semana en cuarentena es muy larga. Tengo que cambiar también el plural de esa estructura. Esta estructura que coincide en género y en número con el sujeto, pero que está en el predicado, ¿sí?, que está modificando al sujeto, pero desde el predicado, se llama predicativo subjetivo. Esto es nuevo. Predicativo subjetivo. Modifica el núcleo del sujeto y está en el predicado. ¿Cómo se identifica? Se identifica dándonos cuenta que coincide en género y en número con el núcleo del sujeto. Es la única estructura que coincide de esta manera. Entonces, si yo cambio el género o el número del núcleo de mi sujeto, también me voy a ver obligado a cambiar género y número de esta estructura para que tenga sentido. Como bien dice este repaso, predicativo subjetivo es un elemento del predicado que coincide en género y en número con el núcleo del sujeto. ¿Ok? Bien, vamos a hacer hasta acá hoy que agregamos el predicativo subjetivo, ¿sí? Vamos a practicarlo, vamos a practicar objeto directo, indirecto, los circunstanciales, los modificadores del núcleo del sujeto y demás, y después avanzamos un poquito más con el repaso. Voy a subir unos ejercicios, unas oraciones para que ustedes realicen, las vamos a corregir después, pero tengan en cuenta que sus apuntes, los apuntes que tomen de esta clase van a ser su principal guía, así que no dejen de hacerlo. Nada, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos.